Tengan todos muy buenas tardes. La Iglesia Bautista Hispana Guilford les da la bienvenida a esta tarde de jueves de estudio bíblico. Con ustedes el hermano Erwin Soruco. Saludamos muy especialmente a los miembros de la iglesia, familiares y amigos que también nos miran por este medio de comunicación. Sean todos bienvenidos y pues aquí estamos nuevamente una tarde más, un día más, donde por la gracia del Señor nos reunimos a estudiar la palabra para renovar nuestro entendimiento, para así comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así de que en esta tarde, como es de costumbre, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Si usted puede acompañarme con su Biblia, la lectura bíblica al Salmo 28. Salmo 28. Si usted no tiene una Biblia cerca, usted puede ver ahí en su pantalla la lectura de esta tarde. Salmo 28, versículos del 1 al 9, dice de la siguiente manera. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Ese es nuestro bendito Señor y Salvador. Él es nuestro buen pastor. Él nos pastorará para siempre. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Y Él siempre ha de escuchar nuestro ruego, nuestro clamor, especialmente en tiempos de dificultad, en tiempos de apostasía, en tiempos de gran rechazo a la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, queridos hermanos, tiempos de gran rechazo a todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Amén. Y bien lo dijo el apóstol Juan en una de sus epístolas. El espíritu del anticristo ya está, dice, en movimiento y se opondrá a todo lo que es Cristo. Así de que vemos que nuevas corrientes, nuevos conceptos se están levantando en este mundo, conceptos que van directamente contra la palabra de Dios, contra Cristo Jesús y su doctrina. Así de que son tiempos difíciles, pero estas son las cosas que tienen que suceder antes del bendito regreso de nuestro Señor y Salvador. Así que mantengámonos firmes creyendo que Él ha de ser nuestro refugio. Y aunque tengamos que pasar por valles de sombra de muerte, no temeré porque Él estará conmigo. Amén. Así de que confiemos en esta palabra, que Él escucha nuestros ruegos, nuestra oración. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y Él ha prometido pastorearnos y sustentarnos para siempre. Así que, queridos hermanos, estamos de pasada en este mundo. Este mundo es como un desierto que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Para nosotros es la misma situación hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Rey y Salvador. Pero mientras, lo que debemos hacer es confiar en Él, clamar a Él y mantenernos firmes en sus promesas. Amén. Acompáñenme en oración entonces en esta noche, queridos hermanos. Padre que estás en los cielos, cuánto te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, como congregación en esta tarde de estudio bíblico, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia tú nos permites tener, Señor. Y venimos, Señor, también con el propósito de presentar nuestros ruegos, nuestros clamores, Señor,
Padre, porque como dijo el apóstol Pablo, sufrimos con los de afuera, con los de adentro, en todos somos atacados, en todos somos blasfemados, Señor. Hay tribulaciones, hay enfermedades, hay problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, Señor. Son tantas las dificultades que tenemos que vivir en este mundo pecaminoso, Señor. Pero venimos a ti, Señor. ¿A dónde más iremos? Dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que en base a lo que hemos leído en este salmo maravilloso, Señor, queremos presentar nuestros ruegos, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, en estos momentos de dificultad, Señor, que el mundo entero está viviendo, Señor, pero especialmente tus hijos, Señor, los creyentes, Señor, porque el mundo se opone a todo lo que es santo, a todo lo que es Cristo, Señor. Así de que ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre en memoria, recordando de que tú has sido nuestro refugio, tú serás nuestro refugio para siempre, de que tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor, y que tú nos has de pastorear y sustentar siempre, Señor. Esa fue tu promesa, Señor Jesucristo, cuando nos diste la gran comisión, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Padre, tú conoces, Señor, que muchas veces las rodillas se nos doblan, Señor, somos débiles, somos limitados, nos preocupamos, nos angustiamos, Señor. Muchas veces nos preguntamos qué está pasando y así como decía el salmista, oh Señor, ¿por qué permites estas cosas? ¿Dónde estás? Y a veces estas cosas vienen a nuestro corazón. El enemigo trata de sembrar duda en tus hijos, Señor. Y Padre, esto se ha visto a través de los 66 libros de la Biblia, Señor. Y nosotros no estamos exentos, Señor. Por eso es que en necesidad que tenemos de ti, de que tú nos sustentes, nos cuides y nos guardes, te suplicamos, Señor, que tu mano poderosa nos guíe, que tu Espíritu Santo, como estudiamos este día domingo, Señor, sea el que nos guíe, que tu Espíritu Santo sea el que nos capacite y que al leer tu palabra, Señor, seamos renovados, al leer tu palabra seamos fortalecidos, Padre, de que lo que tú has dicho se cumplirá. Lo que tú has dicho, así se hará, Señor, porque tú eres un Dios verdadero y santo, Señor. Padre, te pido por mis hermanos y hermanas, no solo de nuestra iglesia local, Señor, sino de las iglesias hermanas alrededor del mundo, que seas tú, Señor, dándonos la fortaleza para seguir adelante, dándonos la gracia, Padre, porque sin tu gracia nada podemos hacer, Señor. Te suplicamos, Padre, que al estudiar en esta noche y al continuar este precioso estudio del Evangelio según Juan, seas tú, Señor amado, dándonos gracia, sabiduría, entendimiento. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente para que podamos recibir esta palabra, esta semilla, y que seas tú dándole mucho crecimiento para que haya mucho fruto y fruto que permanezca para tu gloria y tu honra, Señor. Así que te encomendamos en este tiempo, Espíritu Santo. Ayúdanos a todos. Toma de Cristo, glorifícale, haciéndonos saber estas cosas que Él ya ha dejado en enseñanza a través de su palabra. Te agradecemos por este tiempo y con confianza venimos delante de ti, Señor, a estudiar este precioso evangelio. Esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en el estudio número 3 del Evangelio según Juan. Precioso evangelio que hermanos, nos tomaría muchos meses poder estudiar todas las riquezas en detalles que este precioso evangelio atesora. Es un evangelio muy, muy rico, un evangelio muy espiritual, muy precioso, hermanos. Así que nosotros estamos haciendo solo un panorama por encima, porque el tiempo no nos daría. Amén. Así de que en esta noche vamos a estar tocando en este estudio número 3 las señales de Jesús. Ahora, a medida que vaya desarrollando, si Dios nos permite en esta noche, y culminar estas señales del Señor Jesús en el Evangelio según Juan, usted va a notar que van a haber muchas cosas que voy a dejar de un lado. Así de que no se preocupe, usted va a poder estudiarlas en su casa porque es mucho material. Preparando este material me vi entre la espada y la pared por momentos porque decía,
que no puedo dejar esto porque es importante y no puedo dejar aquello porque es importante, pero es que son muchas cosas, así de que con la guianza del Espíritu Santo de Dios he tratado de mantenerlo más conciso, así de que esto sea un pequeño appetizer para usted, un pequeño bocadillo, de que usted se deleite y entonces usted pueda tomar la decisión guiado por el Señor y fortalecido por el Señor para sumergirse en este precioso evangelio. Amén. Así de que esto es lo que vamos a estar en esta noche, entonces estudiar el evangelio según Juan, las señales de Jesús. Pero antes de entrar en eso, quiero nuevamente recordar el propósito de este libro, el propósito del libro del evangelio según Juan, ya que él mismo nos dice para qué escribió este evangelio. Entonces, teniendo esto en mente, queridos hermanos, hace que al nosotros leer desde el capítulo 1 al capítulo 21, nosotros podamos tener en cuenta su propósito. Amén. Eso hace la lectura completamente diferente y entonces será una lectura enfocada sin perder el propósito. Y eso nos libra del error también al poder nosotros interpretar privadamente la lectura de la palabra. Así de que el propósito ahí en Juan capítulo 20, versículo 31 nos dice el apóstol Juan: pero estas cosas se han escrito ¿para qué, hermanos? Para que creáis. Para que creáis. ¿Y en qué cosa vamos a creer? Dos cosas importantes que él quiere enfatizar, en el cual el lector, sea que no sea creyente o el creyente, pueda creer esto: que Jesús es el Cristo. Eso es lo primero. Dice, estas cosas yo le he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, pero también que Él es el Hijo de Dios. No solo que Jesús es el enviado, el ungido, sino que también Jesús es el Hijo de Dios. Porque entonces, si nosotros creemos en estas dos cosas, que Jesús es el Cristo prometido desde Génesis 3:15 y que Él es el Hijo de Dios, entonces Él es Dios. Y si esto creemos, dice el versículo 31, si creemos en esto, vamos a tener vida eterna en su nombre. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Así que este es el propósito de todos estos 21 capítulos del Evangelio de Juan, es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que usted va a ver que Jesús ha dicho, todo lo que Jesús ha hecho en este evangelio, es con este solo propósito: demostrar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso no se nos debe perder de nuestra mente. Amén. Vimos también en el primer estudio acerca de la deidad de Jesús, allá en el versículo 1 del capítulo 1, ¿cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es la introducción maravillosa que el apóstol Juan hace. No comienza con genealogías, no comienza con datos históricos, sino comienza con este evangelio espiritual directamente a derribar cualquier otro tipo de pensamiento acerca de Jesús. Porque así como hoy día, hermanos, muchas personas allá afuera y aún dentro del círculo de creyentes, algunos dicen que Jesús simplemente fue una buena persona. Y sí fue una buena persona. No se halló tacha, no se halló qué apuntarle, era irreprensible. Otros dicen que fue un profeta. Y sí fue un profeta y fue el apóstol de nosotros, hermanos. Otros dicen simplemente que fue un enviado, eso fue todo. Pero no quieren aceptar de que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Entonces esos conceptos tergiversados y erróneos acerca de nuestro Señor Jesucristo que hoy hay, también estaban presentes en aquel tiempo del apóstol Juan. Y entonces él, de ingreso, en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. Y este principio, como dijimos, se remonta ya a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. A eso él se está refiriendo. Está llevando al lector
al lector a que traslade su mente a que este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba en el principio. Y por eso dice, en el principio era el Verbo, que muestra la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Verbo era con Dios, que el Verbo Jesús estaba con Dios. Muestra la personalidad de Cristo. Y también dice que el Verbo era Dios. Qué declaración fulminante, pero precisa, hermanos, para derribar cualquier tipo de pensamiento erróneo acerca de quién es Jesús. Muestra la deidad de Cristo, que Él no solo es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que es una declaración poderosísima que hace el apóstol Juan desde inicio para quitar toda duda. También vimos en el estudio número 2 las declaraciones de Jesús con el yo soy. Amén. Y veíamos de que esto se remonta cuando él hace estas declaraciones, es porque el pueblo judío conocía esta declaración. Se recuerda cuando Dios envía a Moisés, comisiona a Moisés para libertar al pueblo de Israel, ahí en Éxodo capítulo 3, versículos de 13 al 15, donde dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y preste atención, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces los judíos hasta tenían temor de pronunciar este nombre en hebreo, yo soy. Amén. Entonces ellos sabían esta declaración. Pero Jesús en Juan 18, que usted tiene ahí en la pantalla, en Juan 18, versículo 4 al 6 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué tremenda declaración. El Señor Jesús está diciendo, yo soy aquel que habló con Moisés. Yo soy el que comisionó a Moisés para libertar. Yo soy el prometido. Yo soy Dios, el Todopoderoso. Y cayeron a tierra. Fue una pequeña demostración del poder de Dios y de su misericordia, que no los destruyó inmediatamente. Así de que esto es importante, lo vimos la semana pasada, estas 7 declaraciones, y fueron estas: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Hablamos de eso. Yo soy, Él es el único que puede dar vida, y ya vamos a hablar un poco de esto porque es parte de las señales. Yo soy la luz del mundo, dijo Él. Y ya vamos a hablar también de ello. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy en el estudio número 3 vamos a hablar de las señales de Jesús. Las señales de Jesús. Y vamos a hablar en total de 7 señales. Algunos dicen que son 6 o 7, pero nosotros vamos a tomar 7 porque están dentro de este evangelio. Así de que no nos vamos a estancar en polémicas, pero vamos a analizar cada una de estas señales. Y antes de entrar en ellas, es importante afirmar acerca de estas señales lo que el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 2 y el versículo 11. Preste atención a lo que el Señor Jesús, el apóstol Juan dice acerca del Señor Jesús y las señales. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, refiriéndose en este capítulo 2, ya vamos a ver dentro de un momento, es cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y después de que termina esta señal, este milagro, el apóstol Juan dice, este principio de señales. Principio, porque iban a haber otras señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. ¿Y qué? ¿Para qué, hermanos? Mire la importancia de que aquí el apóstol
Juan no nos deja a la deriva. ¿Y para qué hizo estas señales? Él mismo nos da la respuesta, la razón del porqué de estas señales importantes. Dice, y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, en este evangelio, el Señor Jesús va a realizar señales con el propósito de manifestar su gloria. ¿Se recuerdan ustedes allá en el Antiguo Testamento cuando Moisés en un momento le dice a Dios, muéstrame tu gloria? Y Dios le dice, nadie puede verme a mí, el que me ve a mí morirá. Pero voy a meterte en una peña. Hizo un hueco en una peña y dice, ahí mirarás cuando yo pase. Así de que la gloria de Dios nadie podía mirarla. Pero ahora tenemos al Dios encarnado. Ya no al Dios que estaba oculto por causa de su gloria, sino que ahora Él se hace hombre y manifestó la gloria del unigénito de Dios. Ahora podíamos verle y manifestó su gloria delante de nosotros. Por eso Él hizo señales, porque con estas señales quería Él mostrar que Él era el Cristo y el Hijo de Dios. No era simplemente para entretener a la gente. Jesús no pertenecía al circo romano para tener entretenida a la gente con un buen culto. No. Él estaba haciendo estas señales porque Él quería mostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo y mostrar su gloria. Mostrar su gloria para que así creyeran sus discípulos. Mire ahí también en Juan capítulo 21, versículo 25. Juan 21, versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces aquí el apóstol Juan nos está diciendo que había muchas más cosas que el Señor hizo, posiblemente muchas más señales que si se escribirían no alcanzaría el mundo para escribir acerca de ellas, para guardar tantos libros. Pero el apóstol Juan, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, elige estas señales específicas que él, por la guianza del Espíritu Santo, cree que son importantes para el tiempo de él y para todos nosotros, la iglesia de todos los tiempos. Entonces, estas 7 señales que hoy vamos a estudiar no son las únicas, pero son las que Juan, guiado por el Espíritu, guió, que son de bendición para nosotros. Juan, es importante notar, queridos hermanos, que Juan a estos milagros le llama señales. Juan le llama señales a estos milagros. Y primeramente entendamos qué es un milagro. Amén. Un milagro, a veces nosotros usamos muy livianamente esta palabra, ¿cierto? Cuando hay nuestras hermanas o familiares que están embarazadas y luego van y tienen al bebé, van a parir a un hospital, dice, fue un milagro, nació un niño. Pero en realidad eso no es un milagro, porque eso es lo que hay una ley de la naturaleza que tiene que concebirse y después de 9 meses la mujer tiene que parir, dar a luz. Entonces es un acto natural, hay una ley natural que se debe dar. Entonces cuando nace un niño, por supuesto es un acto maravilloso, sorprendente, pero no es un milagro, porque es algo que tiene que suceder. Un milagro es una obra extraordinaria y que trasciende las leyes naturales, que va más allá de las leyes naturales. Y esto solo puede ser realizado por alguien y únicamente una persona, Dios Todopoderoso. No hay ningún hombre, no hay, y quiero repetir y enfatizar, y hermanos amados y amigos que me escuchan, no hay ningún hombre que pueda decir yo hago milagros, porque es solo Dios quien puede hacerlo, porque es Dios quien ha creado las leyes de la naturaleza y Él tiene autoridad y soberanía sobre estas leyes. Entonces solo Él puede sobrepasar estas leyes. Nosotros los humanos, hermanos, somos limitados y ningún hombre puede tomarse semejante atribución. Así de que eso es una obra gloriosa acerca de las leyes de la naturaleza por el poder de Dios. Y entonces Juan usa señales en vez de milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo simplemente estos milagros hizo el Señor Jesús, sino que utiliza la palabra señal?
Porque una señal nos indica algo. Una señal nos da una información para llegar a un destino o para decirnos cómo debemos comportarnos. Cuando nosotros vemos una señal de límite de velocidad, nos está diciendo esta es la velocidad en la que debes ir. O vemos un letrero que nos dice Sterling, 10 millas. Entonces es una señalización que nos lleva a un destino. Entonces estos milagros del Señor Jesús, el apóstol Juan dice, son señales. Van a mostrar algo. ¿Y qué es lo que estas señales quieren mostrar? La gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mostrando que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Eso es una señal. Y estas 7 señales que hoy vamos a estudiar son las siguientes. Señal número 1, el agua en vino. Cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino, y ahí usted tiene la cita bíblica, usted puede anotarlo o tomarle una foto a esto y luego estudiarlas. La curación, la señal número 2, la curación del hijo del oficial del rey. La señal número 3, la curación en el estanque de Betesda en Juan capítulo 5. La señal número 4, la alimentación de los 5,000 hombres. Esto en Juan capítulo 6. La señal número 5, Jesús anda sobre el mar. Juan capítulo 6 también. Y señal número 6, la curación de un hombre ciego de nacimiento allá en el capítulo 9. Y la señal número 7, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Recordemos que este evangelio de Juan, queridos hermanos, está dividido en 2 partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 12, donde están estas señales. Y desde el capítulo 13 al capítulo 21 relata la última semana del Señor Jesús. Su pasión, su arresto, su crucifixión, su muerte, su entierro y luego su resurrección. Así de que estas señales se encuentran en esta primera sección del Evangelio de Juan. Así de que recordemos, vamos ahora a comenzar con la señal número 1, pero recordemos, el propósito de este libro es que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que estas señales Él las hizo para mostrar su gloria como del unigénito del Padre, y así sus discípulos puedan creer. Amén. Así que vayamos pues a desarrollar la señal número 1, el agua en vino. Y quiero que leamos rápidamente Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué repito una y otra vez el propósito del libro del Evangelio según Juan, hermano? La razón es porque si nosotros perdemos el enfoque del propósito de este libro, entonces vamos a comenzar a divagar en pensamiento, que como algunos dicen, ve que Jesús dice que podemos beber y que no podemos beber, que otros dicen que este no era vino que emborrachaba y que era jugo de uva, y salen un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la señal y el propósito por el cual hizo estas cosas. Esta señal debe ser enfocada en que Él quiere mostrar su gloria porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, vayamos a estudiar esta señal. ¿Qué quiere decir esta señal? ¿Cuál es el mensaje? Y recuerde que este es solo un breve resumen, queridos hermanos, porque nos tomaría muchísimo. Pero el propósito de esta primer señal
realizada por el Señor Jesucristo fue, hermano, mostrar que Él es el autor. Él, que es el Cristo, el Hijo de Dios, es el autor de una nueva creación. Él es el autor de una nueva creación y que viene Él a dar cumplimiento al Antiguo Testamento y finalizarlo y dar inicio al nuevo pacto, al pacto de la gracia, hermanos, dar inicio, porque recuerde de que mientras el testador vive, el testamento no está en vigencia. El testador tiene que morir para que el testamento entre en vigencia. Así que con esta señal, Él quería mostrar, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Soy el que vengo a instituir, a cumplir la ley del Antiguo Testamento, a cumplirlas por ustedes, en lo que se refiere a la santidad y a la moral de Dios, y también a cumplir el castigo que Dios da a los que han incumplido con su ley, porque yo voy a tomar vuestro castigo, les dijo el Señor. Así de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él viene a instituir, da cumplimiento y termina el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto. Esto mostraba entonces el Señor Jesús, estaba enfatizando de que la gran superioridad del nuevo pacto a comparación del antiguo pacto. Y leamos algunos versículos importantes ahí en Mateo capítulo 26. Y mire lo que nos dice Mateo capítulo 26. Acompáñenme en su Biblia rápidamente. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 27 al 29. Y dice el Señor Jesús, y tomando la copa, esto es en el día que Él celebró la última cena, la cena del Señor, amén. Y dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo, ¿cierto? La copa de vino. Y ya esta copa de vino va a significar algo, y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí el Señor lo está estableciendo en Mateo. Y esto es lo que el apóstol, recuerde que este evangelio de Juan fue escrito muchísimos años después del evangelio de Mateo. Y entonces él dice, este vino es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hablando del vino, hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hablando de las bodas del Cordero, ¿cierto? Porque por eso Él utiliza esta boda en Canaán para mostrar lo que Él está inaugurando, lo que Él está iniciando, y dando la promesa también de lo que ha de venir. Que nosotros tengamos en mente, queridos hermanos, que nos espera una boda con nuestro amantísimo Señor, y ahí estaremos disfrutando de Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8. Rápidamente, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Y yo sé, hermanos, que ustedes son muy estudiosos, y ustedes van a decir, ay, hermano, pero está pasando esta información por alto y no ha dicho de esto. Sí, hay muchísimo que hablar, muchísimo, hermano, pero he tratado de compilarlo de tal manera que tengamos un pequeño aperitivo de este precioso manjar. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 6 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y mira el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio del nuevo pacto por medio de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, hermano. Establecido sobre mejores promesas. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está mostrando. El vino que Él vino a traer era el mejor vino. Regresemos allá a Juan capítulo 2, porque quiero mostrarles esto que es importantísimo.
porque ¿de dónde es que sacamos nosotros que él habla de esta manera? Y quiero mostrarle un dato importante en Juan capítulo 2. Y dice que en el versículo 6, capítulo 2 de Juan, versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Pero mire lo que el apóstol Juan nos dice para qué eran esas tinajas que estaban ahí. No eran simplemente adornos y que metamos agua ahí para tomar. No, hermano. Estas tinajas tenían un propósito específico. Y dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, hermanos, estas tinajas eran para la purificación. Era una tradición judía de lavarse las manos, de purificar utensilios. ¿Se recuerdan cuando los fariseos le dijeron al Señor Jesús, tus discípulos no se lavan las manos? Pero no era porque estaban ellos preocupados con la higiene, con el aseo personal, no. Era porque era un rito. Nos hemos purificado, nos hemos lavado y se echaban agua y nos hemos lavado. O sea, era un ritualismo. Y con eso ellos creían que eran limpios. Y el Señor dice, ustedes usan esta agua para purificarse, yo la voy a convertir en vino, que representa mi sangre del nuevo pacto, que es así limpia tu pecado, que aunque tus pecados sean como el carmesí, que sean rojos, Él los va a dejar blancos como la lana. Y eso es lo que hace la preciosa sangre de Jesús. Amigo, amiga que tú me estás escuchando, no puedes limpiar tu pecado con agua. No puedes limpiar tu pecado con tus técnicas religiosas. Tienes que ser por medio de la sangre de Jesús. No hay otra forma. Solo la sangre de Jesús puede lavarte de tus pecados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, versículo 16 y 17 dice, ¿cierto? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es lo que estaba mostrando en esta boda. El Señor Jesús presenta entonces, aprovecha esta situación, esta fiesta de boda, para convertir el agua en vino, para decir este es el mejor pacto que el antiguo pacto, el pacto de gracia, el pacto de verdad, el pacto que es solamente por gracia, una gracia inmerecida que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de una nueva vida. Y Él quería entonces mostrar que los actos religiosos son vanos, que la confianza en una moral propia son vanos, porque hermanos, pecamos. Y si no fuera por su gracia estaríamos condenados. Y segunda de Corintios, que nos dice, hermanos, capítulo 5, conocido por cada uno de ustedes. Leamos segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, habla el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, hermanos, esto es lo que el Señor Jesús venía a mostrar con esta señal. No queremos enfocarnos en el milagro en sí, sino en lo que este milagro apuntaba. El Señor Jesús está diciendo, miren mi gloria, miren mi poder, porque yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, pero esto lo hago para que vean que yo traigo vida. Yo soy el que inicia el nuevo pacto, el pacto de gracia, y nos dejó este bellísimo sacramento de que la cena del Señor, que aquí como iglesia local la celebramos cada primer domingo de cada mes, donde entonces nosotros celebramos con el mejor vino, su sangre que nos dio vida y vida en abundancia, queridos hermanos. Y mire cómo Isaías capítulo 25, algo muy escatológico que muestra los tiempos del fin y en la eternidad. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 25, acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor. A Isaías capítulo 25, el versículos del 6 al 9. Isaías 25, versículos del 6 al 9 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados.
Y destruiré en este monte la cubierta con quien están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué, hermanos? En su salvación. Porque ha traído un vino purificado, un vino nuevo, que no puede ser echado en odre viejo, queridos hermanos. No podemos mezclar estas cosas, hermanos. No podemos mezclar la religión con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros mezclamos la religión, mezclamos la moralidad con la obra gloriosa en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo: tanto el odre viejo como el vino nuevo se pierden, nada sirve. Y eso es lo que hacemos. Cuando nosotros ponemos cualquier religión o cualquier acto religioso o ritual o moral como el puente para la salvación, estoy despreciando al Hijo de Dios y a su sangre derramada en aquella cruz. Oh, hermanos, cuidémonos nosotros de no poner nada sino solo a Cristo, queridos hermanos. Amén. Así que esto es lo que nos habla esta primera señal. Veamos la señal número 2. Señal número 2, la curación del hijo del oficial del rey. También esto es importante, hermanos. No podemos enfocarlo en forma natural de que Jesús ha venido para sanarnos de enfermedades naturales, lo cual Él puede hacer. Pero recuerde de que cada una de estos milagros son señales que lo que hacen es mostrar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, leamos rápidamente ahí en Juan 4, 46 al 54, dice lo siguiente: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muere. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta señal, de esta curación del hijo del oficial? Este era un hombre importante, este era un hombre que servía al rey allá en Israel, era un hombre importante, pero viene a hablar con Jesús, y vamos a ver cuál es entonces el mensaje de esta señal, de este milagro. Y esta señal era que mostraba la gloria de Jesús nuevamente como el Cristo, el Hijo de Dios, pero la razón era para que no creyeran en un falso Cristo. La razón era para que no creyeran en un falso Cristo. Hermanos, ¿a qué me refiero con un falso Cristo? Es el Cristo que nosotros nos inventamos. Es el Cristo que más se parece a una lámpara de Aladino donde sale un genio y le pido mi deseo y que Él me conceda 3 deseos. Hemos hecho de Cristo y el Señor Jesús quiere confrontar esta situación. Porque nos vamos a dar cuenta que este hombre no viene diciendo: sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No, él viene como que lo conocen como un curandero. Hermano, para mí es triste decirlo esto, pero he escuchado de gente que supuestamente son cristianos, pero van a preguntar a brujos, van a hacerse sanidades con brujos, y así creen que Jesús es también. Y el Señor Jesús dice esto: no. Voy a mostrarles que yo soy el verdadero y que no hagan un invento de Él. ¿Se recuerdan el pueblo de Israel, hermano? El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y cruzan el Mar Rojo, Moisés sube al monte Sinaí
Y viene el pueblo y le dice a Aarón, haznos un Dios, haznos un becerro de oro, porque para que digamos este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, ellos no estaban diciendo que creían en otro Dios, sino que estaban representando a Jehová Dios en forma de un becerro, en una imagen. Ellos no estaban creyendo en otro Dios, ellos estaban diciendo, este es Jehová que nos sacó de allá de Egipto, e hicieron un becerro, y no es un becerro de esos como que viven en nuestros pueblecitos, ¿cierto? Un toro de esos todo flaquito, no, era un becerro imponente que mostraba fortaleza, poder, pero eso era la imagen que ellos tenían de Dios, queridos hermanos. Eso es un falso Dios. Eso es tener una idea de nuestra imaginación del Dios Todopoderoso. Porque ese becerro no iba a mostrar la omnipotencia de Dios. No iba a mostrar la omnisciencia. No iba a mostrar nada de los atributos santos y divinos de Dios. Hermano, y eso es lo que muchas veces hacemos con nuestro Cristo. Le hacemos un amuleto de la suerte. Le hacemos un banco de provisión. Y Cristo quiere que crean no por sus milagros, sino por quién es Él, no porque es simplemente nuestro amuleto, nuestra lámpara de Aladino. Mire que en el versículo 48, regresemos a Juan capítulo 4, dice en el versículo 48, el 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No viene a decirle, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Simplemente lo veía como un hombre que hacía milagros, un obrador de milagros. Y el Señor Jesús no quería hacerse conocer por un obrador de milagros. Él estaba haciendo estas señales para decir, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, el Eterno. Porque mire la respuesta que el Señor Jesús le da a este hombre. Y no solo a él, sino a todos los que estaban alrededor, dice en el 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Les dice en plural, no creeréis. Entonces el Señor Jesús le está mostrando de que Él hace milagros y poder porque Él le quiere mostrar su gloria. Él es el Hijo de Dios. Y mire que no va con Él, no desciende. Le dice, ve, tu hijo vive. Pero notemos lo que dice el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. Mire que no dice que creyó en Jesús, sino que creyó a lo que Jesús le dijo, a la palabra que Jesús le dijo. O sea, es como que él estaba mirando un curandero, y creo que el curandero hizo la limpia, como así le llaman a esas situaciones. Y se fue. No es que él creyó que era el Cristo, no, queridos hermanos. Y se fue. Pero cuando él comprobó a qué hora había sido sanado de esa fiebre que estaba matando a su hijo, entonces ahí creyó que no solo era un obrador de milagros, sino que ese era Dios, que ese era el enviado, el cual ellos estaban esperando. Y eso es entonces, hermanos, lo que el Señor Jesús quiere mostrar, su gloria. Y hermano, muchas veces dentro de la iglesia así ocurre. Miramos al Señor Jesús como un amuleto, como una lámpara de Aladino, que dame lo que deseo. Pero no miramos su sacrificio, no miramos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que nos espera, hermanos, con gloria eterna. Y solo buscamos cosas de este mundo para permanecer en este mundo. Y hay mucho más que decir, hermanos, pero en base a esto es lo que queremos explicar, que estas señales fueron dadas para eso, para mostrar la gloria del Cristo, del Hijo de Dios. La señal número 3, la curación del estanque de Betesda, ahí en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y entonces leamos el versículo 5, perdón. Juan capítulo 5, versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate,
Toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día de reposo. Día de reposo. ¿Cuál era la señal, hermano? ¿Qué es lo que quería el Señor mostrar? Su gloria con esto. Pero ¿qué quería mostrar también? Que Él es el único, hermano, que puede curar la parálisis espiritual con que el hombre nace. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos nosotros caminar hacia Él. No podemos nosotros seguirle a Él porque estamos paralizados por mucho tiempo. El pueblo de Israel, hermanos, ese viaje de Egipto a la tierra a Israel, de Egipto a Israel, supuestamente tomaba algunas semanas. Pero, hermanos, pasaron en total 40 años, pero 38 de ellos por no querer entrar. El Señor por cada día les tomó un año y fueron 38 años al igual que este hombre, paralizados en un desierto para no llegar a la tierra prometida. Tomaron tanto tiempo y así estaba este hombre en ese estanque. Pero mira la pregunta que el Señor Jesús le hace en el versículo 6. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué le hace este tipo de pregunta? Este hombre ya llevaba 38 años ahí, queridos hermanos. Y muchas veces esto es el pecado que representa en nosotros, hermanos. Y usted se recuerda que en una de las plagas de las ranas allá en Egipto, ¿se recuerdan ustedes que todo Egipto, todo el palacio de Faraón se llenó de ranas? Que en todos lados habían ranas por millones. Y Moisés le dice a Faraón llama a Moisés y le dice: mira, ahora sí creemos que Jehová es Dios, así de que pídele que quite estas ranas de nosotros. Y hace una pregunta Moisés a Faraón, que esto, hermano, lo vemos hoy en día, y ya vamos a ver de qué hablo. La pregunta de Moisés a Faraón fue: ¿cuándo quieres que Dios haga esto? O sea, que haga desaparecer las ranas. ¿Qué respondería usted? Si usted está en medio de esa plaga de ranas y ranas por todos lados y eso apestaba, hermano, ¿qué haría usted cuando Moisés le dijera: ¿cuándo quieres que esto ocurra? Pues yo diría: ahora mismo, inmediato. Pero ¿sabe qué respondió Faraón? Mañana. Mañana. Todavía se sentía cómodo en dormir al lado de las ranas, en medio de las ranas. Y no es lo que hoy ocurre, queridos hermanos, cuando presentamos el evangelio a muchas personas. Y amigo, amiga que me estás escuchando y te han presentado el evangelio y tú reconoces tu pecado y tú reconoces tu necesidad de un Salvador, pero cuando te dicen: ¿y qué esperas para recibirle? Tú dices: mañana, hoy no, todavía estás cómodo en tus pecados. Y esto es lo que el Señor Jesús trata de enfatizar. ¿Por quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo, amigo, amiga que me estás escuchando? ¿Quieres ser salvo? No digas mañana, porque aquí está el Señor Jesús para darte salvación, no por medio de un ritual, sino que Él te diga: levántate, vete, toma tu lecho y vete. Este es el poder, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Él muestra, hermano, en su poder. Hemos nacido paralizados. Y la señal número 4, la alimentación de los 5,000. Esta es la señal número 4. ¿Para qué es esta señal? Nuevamente, para mirar su gloria y que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Hermano, esta señal no es para mostrar de que si tú tienes un pancito o tienes un don y tú lo pones a la disposición de Dios, Dios lo va a multiplicar. No es para eso. No es un acto de bondad que el Señor está mostrando aquí. Esto, hermanos, Él lo hizo en el contexto de la Pascua. Cuando Dios mandó que se haga la Pascua, se hacía una alimentación de estos panes, hermanos. Y era acostados. Tenían que estar acostados de esa manera y celebrar la Pascua de esta manera. Este es el milagro, hermano, donde el Señor Jesús muestra la institución de la nueva Pascua, de la cena del Señor. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, hermano. Y eso es lo que Él quiere mostrar específicamente en esta señal de que Él es el pan de vida. Leamos algunos versículos de Juan capítulo 6,
versículo del 1 al 15. Perdón, leamos el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada se sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Veamos algunas cosas importantes de esta señal, hermano. Señor Jesús hace esta señal para mostrar su gloria, que Él es el Cristo, el enviado, pero para mostrar de que Él es el Cordero. ¿Se recuerdan que Dios mandó allá en Deuteronomio que se reparte el Cordero, y si sobra Cordero, que se lo den al vecino, al que tiene, y el pan coman todos, que el pan alimenta a todos? El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Él era el que tenía suficiente para nosotros. Él, en el contexto del maná también, el maná solo era recogido cada día, pero este es el pan que alimenta para siempre, nunca más tendrá hambre, y solo Él nos puede dar vida eterna. Y entonces, hermanos, pareciera que esta gente reconoció que Él era el Cristo, el enviado. No, ellos dijeron: este era el profeta que había de ser enviado, y querían hacerle rey, pero un rey libertador. Un rey libertador de los romanos, del imperio romano. No estaban diciendo: este es el rey que nos va a libertar del pecado, este es el que es mejor que Moisés. Moisés nos libertó de Egipto, pero este es el Cristo, el Hijo de Dios, el que nos va a libertar una vez y para siempre del pecado. Ellos no lo vieron así. Ellos querían hacerle rey para destruir a los romanos. Oh, hermanos, y por eso es que el Señor Jesús dice en el versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse de ellos. Ay, hermano, la dureza del corazón hace que nosotros veamos muchas veces a nuestro Señor Jesús, en vez de que sea nuestro libertador del pecado y de la muerte, hermano, sea nuestro libertador de los problemas de esta tierra. Y cuando nos liberta de los problemas de esta tierra, nos olvidamos de Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a personas que dicen: Señor, si me sanas de esta enfermedad, te sigo? Y el Señor los sana y después se olvidan. ¿Se recuerdan a los 10 leprosos? El Señor Jesús sana a los 10 leprosos y le dicen: vayan a presentarse al sacerdote. Y a medida que iban caminando, fueron sanados. Pero luego uno regresa y el Señor Jesús le dice: ¿no eran 10 pues los que fueron sanados? Sí, dice el Señor, pero solo yo regresé a darte gracia. Y era un samaritano. O sea que los otros 9 eran judíos, pero este era un samaritano. Oh, hermanos, que nosotros no tengamos esta actitud que esta gente tuvo. Veamos la señal número 5, que es muy importante porque tiene que ver mucho con esta señal de los panes, de la alimentación de los 5,000. El Señor Jesús anda sobre el mar. Dice al anochecer, ahí en Juan 6, versículos del 16 al 21, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a tierra donde iba. Esta señal, hermanos, que el Señor Jesús hizo era exclusivamente para sus discípulos, para mostrarles, para que ellos crean, porque ya vamos a leer lo que dice Marcos. Todavía no habían entendido lo de los panes. Seguían endurecidos, sus discípulos, queridos hermanos. Y Él hace este gran milagro. Y miren lo que dice ahí en Marcos 6, 49 al 52 en sus pantallas. Dice: viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban,
porque aún, mire lo que dice el versículo 52, este dato importante que Marco nos da, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, no habían entendido de que este era el Cristo, el Hijo de Dios, el pan partido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que el que comía de él no iba a tener hambre jamás, o sea, que iba a ser salvo una vez y para siempre. No habían entendido. Y el Señor Jesús hace este gran milagro para mostrarles: yo soy el Dios creador de los cielos y de la tierra, como dice ahí el Salmo 89, versículos del 8 al 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú la sosiega. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Cristo. Hermanos, pidámosle al Señor que no nos encuentre con dureza de corazón, que reconozcamos que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo. Y aún Job reconocía esto allá en Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Este es nuestro Señor, hermano. Este fue el propósito de esta señal, hermano. Y esta señal es muy pertinente para nosotros. Recordemos que aunque el mundo se caiga, hermano, el mundo se levante contra nosotros, Él sigue siendo Dios. No endurezcamos nuestros corazones. No vayamos a levantar las manos y decir: ¿y por qué? ¿Y por qué no te preocupa que morimos y perecemos? Haz algo. Oh, la dureza del corazón, que el Señor nos ayude. Amén. La señal número 6, la curación de un hombre ciego de nacimiento. Esto lo encontramos en Juan capítulo 9 del 1 al 7. Mire lo que dice en el versículo 5. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y mira el dato que nos da el apóstol Juan aquí, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó mirando. Esta señal hizo el Señor para mostrar que su gloria, de que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, y que es el único que puede curar la ceguera espiritual. Porque nosotros, hermanos, por el pecado hemos nacido ciegos. No podemos ver el reino de Dios a no ser que Él nos dé de su luz. Y como dijimos el jueves pasado, en tu luz veremos la luz. Amén. Y mire cómo Él hace, hermano, maravilloso. Las cosas que Él hace. Escupe, dice, y hace un lodo, hace un barro y le pone a los ojos. ¿Y qué quiere mostrar el Señor Jesús con esto? Él le quiere mostrar lo que el mismo Juan dijo en el capítulo 1. ¿Se recuerdan el capítulo 1, versículos del 3 al 5 ahí en su pantalla? Todas las cosas que por Él fueron hechas, hablando de Cristo, toda la creación fue hecha por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Has recibido, dice, la vista espiritual y eres creyente? Si la respuesta es sí, entonces debes vivir para Él. Los religiosos no confiaron en su moralidad. O sea, usted puede leer toda la historia ahí, hermanos, en Juan capítulo 9. Pero los fariseos dijeron: nosotros no somos ciegos. Nosotros no somos ciegos. Y el Señor Jesús le dijo: por cuanto decís que no sois ciegos, en vuestros pecados moriréis. Oh, no rechacemos la luz de Cristo. Amigo, amiga que me escuchas, tú estás ciego por el pecado. Has nacido ciego. No te hiciste ciego, has nacido ciego espiritualmente. Necesitas que Cristo te dé de su luz para ser salvo. Y la última, y con esto cierra el Señor Jesús de sus señales más maravillosas, la resurrección de Lázaro. ¿Cuál era el objetivo de esta señal, hermano? Esta señal tenía dos objetivos. La primera, aparte de mostrar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, era mostrar que Jesús es el único dador de vida eterna. Fuera de Él no hay vida eterna, queridos hermanos. Él mismo dijo en Juan 10:10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia.
Y qué triste, ¿cierto?, que el evangelio de la prosperidad, como le llaman, una blasfemia, llamar evangelio de la prosperidad, eso es solamente una cosa demoníaca. Usan ese versículo, que Dios nos ha venido a dar vida y bien abundancia y prosperidad. No, hermanos, vida espiritual. Y lo segundo era mostrar que lo que ocurriría en su pasión y su resurrección. Resucitando a Lázaro, él estaba mostrando: yo soy la vida, el dador de la vida eterna, pero también estaba mostrando lo que iba a ocurrir con él mismo. Él estaba diciendo: pronto yo voy a estar en una tumba así, y yo mismo voy a salir de ahí, porque nadie me quita la vida. Yo la doy de mí mismo y yo la vuelvo a tomar, porque Él es la vida, queridos hermanos. Y eso es lo que nos dice ahí en Juan 11 del 25 a 26. Le dijo Jesús a ella: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque algo impresionante que el Señor Jesús le dice a Marta: tu hermano vive. Estando aún muerto, le dice: vive. Le estaba diciendo: Él está en gloria eterna. Y luego Marta le dice: nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que Juan dice, el propósito de este libro es mostrar que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Marta le estaba diciendo: nosotros, hablando de su hermana, y ella diciendo: nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso Él mostró estas señales, queridos hermanos. Ese es el propósito, y como le digo, hemos ido pero a velocidad con esta situación. Es muy panorámico lo que hemos hecho. Hay mucho por estudiar, pero por lo menos sé que en su corazón ha quedado este entusiasmo de decir: wow, estas maravillas que están en estas señales, y usted tome el tiempo de estudiarlas, hermanos, porque son señales que muestran la gloria de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y si Dios nos permite, el próximo jueves y nos da vida, estaremos estudiando el cuarto tema acerca de las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Amén. Bueno, hermanos, hemos culminado, pues, por la gracia del Señor. Nos hemos pasado con unos minutillos. Agradezco su paciencia. Acompáñenme en oración y terminemos este precioso estudio. Amantísimo Padre, cuánto te alabamos y bendecimos en esta noche, y te damos gloria y honra a tu santo nombre. Gracias, gracias por la inspiración de tus escrituras que les diste a estos hombres maravillosos, a estos tus apóstoles y discípulos de apóstoles, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos anima, Señor. Tu palabra es dulce a nuestro paladar, tu palabra es luz a nuestro camino, es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en toda justicia. Bendito y alabado sea por eso, Señor. Gracias te damos, Padre, y seas tú, Señor, prosperando esta tu palabra, dándole crecimiento, Padre. Te agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. El Señor me los bendiga, queridos hermanos, y pasen todos muy buenas noches.